Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver lo que es la validación de datos en Excel. Al diseñar hojas de cálculo debemos ofrecer tanta ayuda como podamos a las personas que utilizan los libros, para evitar problemas en el cálculo de fórmulas y en la estructura general de los datos. Excel utiliza la función de validación de datos. Consiste en la comprobación y control de los datos o valores antes de ser introducidos definitivamente en una celda por el usuario. Los tipos de datos válidos entre los que se puede escoger son números. Se puede indicar que el número sea entero o decimal. Asimismo, se puede indicar que el número esté incluido o excluido en un determinado rango, o bien se puede utilizar en una fórmula para validarlo. También en fechas y horas. Es igual que en números, pero para fechas. En longitud se puede definir un mínimo o un máximo de caracteres. En lista de valores, la validación se apoya en una lista de valores previamente definida y personalizada, que puede basar la validación utilizando una fórmula. Bien, ahora pasaremos a ver unos ejemplos de la validación de datos. El primer ejemplo es la validación de fechas. Permite introducir fechas que cumplan con el criterio seleccionado en el apartado de datos. En la primera celda tenemos que validar que la fecha que introduzca el usuario tiene que ser mayor o igual que la fecha de inicio de inscripción. Para esto vamos a la ficha de datos en el menú de cinta. Buscamos el grupo herramienta de datos y damos clic en validación de datos. Se abre un cuadro de diálogo. En la pestaña configuración, que es la pestaña seleccionada por default, es donde seleccionaremos el criterio de validación. Vamos al campo permitir y damos clic en el desplegable. Podemos elegir que el usuario introduzca solo un tipo de dato, que puede ser cualquier valor, un número entero, un decimal, una lista, una fecha, una hora, un texto con una longitud fija o personalizada en la que usaremos una fórmula. Para nuestro ejemplo vamos a seleccionar fecha. Aquí en el apartado de datos vamos a seleccionar la opción de mayor o igual que, y en el campo fecha inicial escribimos 22 de enero del 2018. Esto quiere decir que cualquier valor que introduzcamos debe de ser mayor o igual que el 22 de enero de 2018. Vamos a introducir una fecha que sea menor al 22 de enero. Como introducimos un valor que está por debajo del criterio de validación, nos manda un error. Podemos dar clic en el botón reintentar y corregir el valor. Y en este caso, como ya introdujimos un valor que es mayor al 22 de enero, ya nos deja ingresar los datos. En el siguiente ejemplo tenemos que validar que la fecha sea menor al 26 de enero. Para esto vamos a la ficha datos y seleccionamos validación de datos. En el campo permitir seleccionamos fecha y tiene que ser, en este caso, menor o igual que el 26 de enero del 2018. Y si insertamos una fecha mayor al 26, nos va a mandar el mensaje de error. Entonces corregimos y ponemos 25 de enero. Bien, en el siguiente ejemplo tenemos que validar que la fecha sea entre un rango de fechas. En este caso, entre el 29 de enero y el 25 de mayo. Igual vamos a la ficha datos y seleccionamos validación de datos, fecha, y aquí debemos escribir el rango de fechas, que es entre el 29 de enero del 2018 y el 25 de mayo del 2018. Aquí si ingreso una fecha menor al 29 de enero, va a mandar el error. Igual si pongo el 26 de mayo, me manda el error. Pero si escribimos una fecha que sea entre el rango de fechas, nos va a dejar insertar los valores. El segundo ejemplo es la validación de texto.
permite introducir una cadena de texto cuyo número de caracteres cumpla con los criterios en el apartado de datos. En el primer ejemplo hay que introducir el RFC de una persona física, el cual debe ser igual a 13 caracteres. Vamos a la ficha datos, validación de datos, y seleccionamos longitud de texto. Los datos deben de ser iguales a una longitud de 13 caracteres. Si escribimos un RFC que no cumpla con el criterio de 13 caracteres, nos mandará un error. Lo completamos para que sean 13 caracteres. En el siguiente ejemplo tenemos que introducir un número de cuenta predial, la cual debe ser máximo de 12 caracteres. Vamos a validación de datos, seleccionamos longitud de texto, debe ser menor a 13 caracteres. Vamos a introducir el número de cuenta. Aquí, como son 12, no vamos a tener ningún error, pero si quisiéramos agregar un número más, nos va a mandar el error. Corregimos y listo, debe de ser menor a 12 caracteres. El tercer ejemplo es la validación con listas desplegables. Permite introducir valores que están definidos mediante el parámetro origen. En este ejemplo tenemos que poner el tipo de contribuyente. En este caso son solo dos elementos, que es persona física y moral. Vamos a validación de datos, seleccionamos lista y en el origen aquí escribimos los dos elementos que son física, y separamos cada uno de los elementos con una coma y listo. Y ya tenemos nuestra lista desplegable. Y seleccionamos persona modelo. Es posible que la lista, que es el origen de los datos, sea muy larga y algunos elementos puedan sufrir modificaciones. Aquí lo ideal es basar la validación de datos en una lista externa. Para esto seleccionamos validación de datos, lista, y en el origen damos clic en el botón selector de rangos y seleccionamos el rango que queremos que aparezca en la lista. Damos a aceptar. Ya tenemos nuestra lista desplegable y podemos seleccionar los elementos. También podemos extender la validación de datos en las siguientes celdas. Arrastramos y ya podemos tener la validación en las demás celdas. El cuarto ejemplo es la validación personalizada. Permite introducir valores siempre y cuando el resultado de la fórmula utilizada devuelva un valor verdadero. En este ejemplo vamos a evitar introducir valores repetidos en una columna de una tabla, como podría ser el RFC, que es único, el número de empleado o algún código. Vamos a seleccionar todo el rango de la columna donde no queremos valores repetidos. Vamos a la validación de datos. En el campo permitir seleccionamos personalizada y tenemos un campo que es fórmula. En este vamos a introducir nuestra función, que se trata de la función contar sí. Lo que va a hacer esta función es hacer un recuento de lo que hay en cada una de las celdas, y ese recuento lo va a hacer en todo el rango, es decir, en toda la columna, por lo que debemos introducir una regla con esa función que diga que el recuento debe ser menor que 2, es decir, que debe ser 1 y por lo tanto no esté repetido. Entonces escribimos signo igual, contar punto sí, y el primer parámetro es el rango de datos y el siguiente es el criterio, en el cual vamos a seleccionar la celda activa. Y como habíamos dicho, debe ser menor a 2. Ahora vamos a tener que dejar absolutas algunas referencias. Presionamos F4, igual aquí F4, y en esta
solo vamos a dejar absoluta la columna. El motivo es que esta celda es la primera, es la que hace que la función vaya evaluando uno a uno todos los valores. Le damos a aceptar y vamos a comprobar. Vamos a escribir un valor que ya está en la lista. Y entonces nos manda un error porque ya ese valor ya está repetido en la lista. Entonces lo cambiamos y ya nos deja ingresar el dato. Y por último, vamos a ver las pestañas de mensaje de entrada y mensaje de error que se encuentran en el cuadro de diálogo de validación de datos. En cuanto al mensaje de entrada, es posible visualizar un mensaje cuando el cursor se sitúa sobre la celda, ayudando a concretar qué tipo de valores y qué otros detalles deben de introducirse en la misma. Para ello seleccionamos la pestaña mensaje de entrada. Veamos que el mensaje consta de un título y un mensaje de entrada. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ponerle un título que sería entrada y un mensaje que sería: por favor, introduce valores únicos. Le damos a aceptar y si nos posicionamos en la celda nos aparece el mensaje. También es posible definir un mensaje de error en caso de que el valor introducido no cumpla con la validación impuesta sobre la celda. Dicho mensaje de error se define en la pestaña mensaje de error. De forma similar a la descrita para el mensaje de entrada, esta pestaña permite definir un título y un mensaje para el error, y además un estilo de icono que podemos seleccionar a nuestra necesidad. Como ejemplo vamos a poner el título advertencia y el mensaje es: ha ingresado datos duplicados en la lista. Y podemos seleccionar el estilo de icono que puede ser alto, advertencia o información. Vamos a seleccionar advertencia y vamos a aceptar. Entonces vamos a ingresar un dato que ya esté en la lista y nos muestra el mensaje de error que personalizamos. Decimos que no, corregimos y listo. Y para concluir, es importante mencionar que es posible establecer una validación de datos de varias celdas a la vez. También la validación de datos solo funciona si se introducen mediante el teclado, no mediante copiar y pegar. El check omitir blancos permite introducir cualquier valor durante la validación de datos, si los valores permitidos se basan en un rango de celdas con nombre definido y en el mismo existen celdas vacías o nulas. También es posible aplicar un cambio realizado a una celda a otras que poseen la misma configuración de la validación, activando la casilla aplicar estos cambios a otras celdas con la misma configuración. Y por último, tener en consideración que podemos utilizar referencias absolutas y relativas en las funciones. Por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias.